Nicolás Trota. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Yo sé que para vos sí tiene sentido, o no, y decir, bueno, pero ya estoy en este baile y bailemos, que ya está, no sé. No, yo creo que debe tener sentido porque las cosas que ustedes mencionaban nos afectan a todos los días, ¿no? Y la política se mete con nosotros todos los días. Desde el precio del bondi Sí. hasta las tarifas de servicios públicos, Sí. hasta el acceso al crédito, o inclusive en este momento muy difícil, si uno tiene un familiar, un hijo, un padre con cierta discapacidad, ¿no? Lo que es el peligro que hay frente al cumplimiento de las prestaciones, ¿no? O que no se puedan acceder a los descuentos de los medicamentos como ocurría antes en el caso del PAMI. Me parece que la política se mete para bien o para mal todos los días con nosotros, por eso creo que las sociedades que más evolucionan son esas sociedades que más se politizan, ¿no? Más allá de la pertenencia partidaria, que haya una discusión política. Obviamente estamos en un momento de descrédito de la política y yo creo que eso se vincula a que desde el año 2015 hasta la fecha, Sí. ¿no? Si vemos primero el proceso de recuperación post-crisis 2001-2002, los indicadores sociales y económicos no han sido positivos. Después podemos analizar los diferentes procesos. Digo, el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, la pandemia, factores exógenos que afectaron también a la Argentina, pero la realidad es que los resultados de estos últimos 10 años han sido negativos. Sí. Y lo que me está pasando a mí con este cierre es que se está dando una discusión casi infantil en algunos sectores, donde uno dice de afuera, dice, por Dios, bajen la persiana, discútanlo, si querés no se enfrenten, y hablo por la lista del peronismo, pero salgan y digan, esta es nuestra lista y hasta acá, y no comunicamos más internas. Bueno, me parece que hay que ser consciente que esas diferencias existen, ¿no? Y que no hay que ocultarlas, pero creo que todos tenemos que ser claros en que la contradicción principal está en el gobierno de Javier Milei y su política. ¿Por qué no hay que ocultarlas? Pues me parece que es saludable, no todos tenemos que pensarlo. Lo mismo en un frente político como es el peronismo, donde también hay intereses, hay desafíos personales, hay miradas distintas, hay comprensión diferente de por qué estamos como estamos. Me parece que es saludable. Después hay que bajar el martillo y resolverlo. Y yo creo que en particular la provincia de Buenos Aires, frente al ataque del federalismo, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias argentinas que está llevando adelante el gobierno, tenemos que abroquelar una agenda de defensa de la provincia, tenemos que dar discusiones profundas en el Congreso Nacional, frente además a la retracción del Estado Nacional en asumir corresponsabilidades en múltiples aspectos que hoy está renunciando. Digo, al mantenimiento de las rutas, al envío de recursos para sostener, por ejemplo, el incentivo docente, cosa que no hace, al financiamiento de las universidades nacionales que están situadas, todas salvo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de las Artes, todas en el resto del país. Entonces creo que eso impacta en este modelo no país que estamos viviendo, y la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sufre como pocos la situación económica, entre otros aspectos de apertura a nuestra economía, que atenta contra el empleo nacional. Visto con el espejo retrovisor, ¿tuvo sentido separar la elección bonaerense de la nacional? Es difícil, yo no estaba de acuerdo con la separación porque es un proceso inédito el que estamos viviendo, ¿no? El 7 de septiembre los bonaerenses vamos a elegir en 8 secciones electorales, sí. Nunca lo hicimos. Yo vivo en Vicente López, voy a tener que votar senador y concejales y consejeros escolares. La verdad que hay que ver cómo ocurre este proceso electoral. Pero bueno, fue una decisión del gobernador Kicillof. Ahora necesitamos tener un resultado muy positivo porque no hay octubre sin septiembre. El resultado nacional, porque no es provincial, es un resultado de una elección nacional que vamos a tener en septiembre, va a tener un impacto muy fuerte, no solo en la elección de diputados de la provincia, sino en la elección de Santiago del Estero de gobernador, en la elección que se va a dar en Tucumán de diputados, para mencionar un ejemplo. Así que creo que hay que poner la energía en ese sentido, con una agenda, creo yo, de defensa de la provincia de Buenos Aires. Pero, estado de situación, me acuerdo antes de cierre de listas. La Roque dice, están acusando a la Cámpora de un golpe parlamentario, me acuerdo, porque no le votaban las cosas del gobernador. ¿Qué garantía tiene quien vota a una lista peronista, y ahí voy a la de septiembre, que esa lista peronista, qué garantía tengo que Mayra Mendoza va a votar los proyectos del gobernador? Pero, Ramón, nosotros no estamos, por lo menos yo, no estoy discutiendo
a la Cámpora, al Cuervo Larroque, al jefe de gabinete de Axel, a Carly Bianco. Me parece que si no somos conscientes que la contradicción principal y el desafío que tiene la provincia en marco de gobernabilidad se vincula al ataque de Milei. Milei hace no muchas semanas dijo que había que intervenir la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esa situación estamos. Yo creo que la discusión que tenemos que llevar adelante es cómo logramos aumentar la masa de recursos que le deben corresponder a la provincia de Buenos Aires, que aporta mucho más al Estado Nacional de lo que el Estado Nacional le devuelve. Esa es la discusión, porque si queremos mejorar la seguridad de los bonaerenses, queremos mejorar la educación, la salud, necesitamos un Estado inteligente, eficiente, pero con mucha más presencia frente a la retracción del Estado Nacional que desfinancia a la provincia de Buenos Aires. La provincia produce 35-36% de la riqueza, de los recursos, y recibe menos del 25%. Ahí hay un gap. ¿Es consciente la lista peronista que está enfrente de Milei y después de la elección el que está enfrente no es el gobernador? Pero nunca estuvo enfrente, por lo menos de mi mirada, nunca estuvo enfrente del gobernador. Cuando no le votaron el presupuesto. A ver, me parece que el peronismo, yo creo que esa discusión, Ramón, el peronismo no es la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, necesita la construcción de consenso con las demás fuerzas, ¿no? Ya sea con el radicalismo, con el PRO y con la Fuerza Libertaria, que está dividida en el caso del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, yo creo que es fundamental ser conscientes de eso. No alcanza con oponernos o defender a la provincia lo que son las políticas de Milei, ¿no? Que además empieza a florecer los peores resultados de estas políticas. Lo peor con Milei está por venir, en términos de resultados sociales y económicos. Y lo que tiene que hacer el peronismo también es construir una alternativa que vuelva a seducir y darle esperanza a la sociedad de cara al 27. Y ahí no sobra nadie en el peronismo hoy. Nunca el peronismo estuvo en un momento de tanta debilidad desde que recuperamos la democracia como ahora. Tenemos menos gobernaciones en la historia, en un proceso de balcanización además del peronismo. Ahora muchos gobernadores se acordaron que tienen que ser opositores a estas políticas de Milei. Bienvenido sea. Tardaron 1 año y medio coqueteando con Milei, levantándole las manos sus diputados y senadores. Pero bueno, creo que las cosas se van acomodando. ¿Cómo quiénes? No, como Jaldo, ¿no? Que encabeza la lista en Tucumán, pero rompió el bloque del peronismo y creó un bloque de 3 diputados que eran levantamanos fanáticos de Milei. No lo juzgo, cada uno tiene sus responsabilidades, yo soy muy crítico de eso, pero bienvenido que ha asumido una posición clara, contraria a estas políticas. Ahora, nunca tuvimos un momento de tanta debilidad. Eso marca una reflexión, eso debe marcar la necesidad de también asumir nosotros una agenda futura, de hacernos cargo de las cosas que no pudimos resolver. Digo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implicó el endeudamiento, ese aporte de campaña a Mauricio Macri, que pese a esos 50.000 millones de dólares, no lograron evitar su derrota. No tuvimos la capacidad en un momento excepcional como la pandemia de negociarlo de otra manera. Ahora tenemos un segundo aporte de campaña que fue el de Milei. Yo creo que en el Congreso Nacional tenemos una discusión seria de cómo por segunda vez el Fondo Monetario Internacional ha violentado la normativa interna y le ha dado a la Argentina más del 1000% de la cuota parte de deuda que la Argentina puede recibir por lo que ha aportado al fondo. Todo eso hay que discutirlo. Si nosotros no resolvemos el frente de endeudamiento, va a ser imposible que la Argentina se desarrolle. Y esas cosas hay que discutirlas con coraje. No podemos volver a ser un peronismo dubitativo, un peronismo light como ocurrió en el pasado. Y esa es la discusión que tenemos que dar de cara a la sociedad en un gobierno, además, que despliega el de Milei una crueldad y un discurso de odio todos los días. Ahora, si bien vos estás sanando un montón de proyectos o de visiones que decís comparte el peronismo en su conjunto, en vez de un esfuerzo por la unidad, se ve una unidad forzada desde afuera. Entonces, digo, lo que se está traduciendo como mensaje es esa unidad forzada por hacerle frente a Milei en vez de todo este tipo de cosas que estás diciendo ahora. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que trabajar. No sé si es forzada o no sé si a muchos peronistas los une el espanto. Yo creo que al peronismo nos debe unir un marco de responsabilidad y un proyecto, ¿no? La lucha que nosotros tenemos que emprender es por las ideas que nosotros pretendemos representar, haciéndonos cargo de las equivocaciones. Digo, Milei no nació de una palmera, ¿no? Milei es la respuesta, como ocurre en otros países, a una desconformidad democrática, que se vincula a que la política no logró una tarea muy simple, un proceso
de resolver progresivamente las inquietudes sociales. Las agendas sociales van cambiando. Digo, y no logramos hacer eso. Después podemos hablar de la pandemia, del fondo, de la guerra, de la sequía, todos esos aspectos. Ahora, la sociedad en la política no está buscando excusas, está buscando respuestas. ¿Te sorprendió, ahora que pasaron ya casi 2 años, Milei como presidente? O sea, ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió para bien y qué te confirmó o te sorprendió para mal? No sé si me sorprendió, me parece que es un gobierno que hace un fuerte ejercicio de la autoridad, rozando muchos aspectos de lo que es violentar la división de poderes, ¿no? El despliegue inicial, ¿no? De ese mamotreto que era el DNU, la ley bases, que muchos sabemos después que no fue realizado muchos de esos aspectos ni siquiera en territorio argentino, sino se contrataron consultores de otros países, implica, ¿no? Un divorcio muchas veces con la realidad del país. Creo que ahí vemos, ¿no? un presidente que tiene una decisión de llevar, creo yo, a la Argentina en un camino absolutamente equivocado. Lo que no me sorprendió es su discurso de odio. Destacás por la experiencia fallida del peronismo. Yo anoté, dijiste peronismo light dubitativo, que por lo menos viste un tipo que vos considerás que el camino es cerrado, pero dijo, bueno, es acá. Para el mal tiene convicción, ¿no? Y despliega un discurso de odio todos los días, ¿no? Y me parece que lo que nosotros no podemos naturalizar es ese discurso de odio, ese comportamiento. No es lo mismo insultar o no a los periodistas, como lo hace directamente Milei todos los días. No es lo mismo insultar a un sector importante de la sociedad. No es lo mismo tratar de ir por arriba de las instituciones de la democracia. Yo creo que eso es el llamamiento que tenemos que hacer a la sociedad. No es lo mismo tener la voluntad de mejorar la educación que atacar el sistema educativo y traccionarle negativamente todos sus recursos. Me pongo en mileísta. Te digo, sí, quise meter jueces por decreto. Fui para atrás, no los puse. Te estoy vetando tus leyes, pero en un concepto legal. Gobierno por decreto porque vos me aprobaste una ley base con facultades extraordinarias. ¿Dónde está mi ilegalidad? ¿Dónde está? Miremos el primer DNU con una Corte Suprema. Lo saqué. No, pero con una Corte Suprema que mira para otro lado, es un escándalo. Digo, la cantidad, la Corte Suprema. La Corte Suprema, no. Y después termina desplegando discursivamente, como ocurre con Donald Trump, con Orbán, ¿no? Un discurso de odio con ciertos esquemas de este neofascismo. ¿No es ilegal? No lo sé, ¿eh? No lo sé. El discurso de odio encabeza al presidente. Veamos, el otro día vi que hubo un fallo de un juez que no le obligó a Milei a sacar un tuit agrediendo. Pero después hubo un fallo que lo revirtió, que dijo no lo tiene por qué quitar. Por eso mismo, eso es lo que estoy diciendo, ese fallo que dice que no. Yo eso no lo comparto, y mucho menos porque este es un gobierno que intenta generar conversación a partir del discurso de violencia, ¿no? Y que no es algo que inventa Milei, es algo que vemos en muchos lugares del mundo. Y la democracia no es eso. Yo creo que la democracia es un proceso de escucha. Obviamente puede haber un marco de disputas legítimas de miradas distintas. Pero yo creo que en la democracia, después que nosotros sufrimos quizás la dictadura más violenta de América Latina, lo que tenemos que sacar todos y todas de la mesa es la palabra enemigo. En el marco de la política no puede haber enemigos, puede haber adversarios, pero nadie puede plantear hay que aniquilar al otro, nadie puede tratar de establecer que el otro es un animal para denigrarlo, como ocurrieron en procesos que después se transformaron en procesos totalitarios en la Europa del siglo XX. ¿Vos crees que esto va camino a eso? Mira, Ramón, yo recuerdo que en la campaña muchos que veían a Milei como el mal menor decían es un loquito, pero en el Congreso lo vamos a parar. Y después muchos gobernadores, apretados por la necesidad financiera de recursos, le levantaban la mano a cosas que en privado decían que era una barbaridad. Entonces, me parece que la Argentina tiene un marco institucional que yo estimo que le va a poner un freno a esto. Pero el principal freno que le tenemos que poner, todos que estamos a 1 o 2 grados del ajuste de Milei, porque tenemos un familiar con una discapacidad, porque estamos frente a la incertidumbre siendo estudiantes de una universidad nacional, ¿qué va a pasar con el cuatrimestre? Porque si sos investigador, estás buscando otro laburo, porque estamos viviendo en este momento el nivel de inversión más bajo en investigación, ciencia y tecnología por parte del Estado, inferior a lo que se invirtió en la crisis del 2001-2002.
ese no es el país que creo que la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Tiene un activo el gobierno? Ha disminuido la inflación. Ha disminuido la inflación. Eso es un aspecto real después de lo que fue el cierre del gobierno del Frente de Todos y la inercia inflacionaria con la que venía y la devaluación del 118 de Milei Caputo. Ahora, a un costo enorme. La apertura de nuestra economía, ¿no?, que se hace en un proceso acelerado, está precarizando el mercado laboral que ya venía mal y al mismo tiempo está empezando a destruir empleo. Lo que nos va a costar reconstruir todo eso va a ser un camino de largo aliento y de mucha complejidad. Y esas son las discusiones que tenemos que dar en el marco de la democracia en el Congreso. Ahora, yo creo que en octubre, aquellos que piensan que la agenda que va a venir de Milei, desde mi mirada, que va a ser flexibilización laboral, ¿no?, destrucción del sistema previsional, aquellos que ese tema no lo preocupen, acompañen a Milei. Yo creo que la sociedad en los procesos intermedios tiene que generar... Pero vos estás de acuerdo que es necesaria una reforma laboral. Yo creo que tenemos que reducir la jornada laboral para que trabajemos todos, sosteniendo el nivel salarial, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una respuesta al 50% de los trabajadores que están en la informalidad, que no han sido incorporados a lo que es el marco normativo actual, que es la ley de contrato de trabajo. Yo no quiero trabajadores con menos derecho. Yo quiero trabajadores con más derecho. Y para eso tenemos que tener un proceso que dinamice nuestra economía. Miremos a Donald Trump. Donald Trump lo que está haciendo es defendiendo su economía, generar trabajo para los estadounidenses. Nosotros regalamos nuestra economía. A mí, me acuerdo cuando ustedes eran gobierno, era ¿por qué no plantean ustedes la reforma laboral si todos estaban de acuerdo? Yo creo que hay que ir a un esquema de actualización del mercado de trabajo, del universo del trabajo, sí, estoy completamente de acuerdo. Todos esos trabajadores que no han conocido aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, ¿qué le vamos a hablar? ¿De derechos que nunca han conocido? Bueno, tenemos que generar un marco de discusión en ese sentido. Claro, cuando fueron gobierno no lo hicieron. Sí, en un gobierno... Jugar ser oposición. No, bueno, pero por eso yo creo que el peronismo lo que no puede ser es reactivo. ¿No? Nosotros no solo podemos reaccionar frente a un proceso de una reforma laboral. Te doy un ejemplo. Righi. Nosotros no es que nos tenemos que oponer al Righi o al Rigi. Nosotros tenemos que generar un plan de inversión de capital externo en la Argentina que sirva para el desarrollo nacional, que nos permita traer dinero de extranjeros a la Argentina para generar industria, valor agregado. Tenemos que sacarnos ese karma histórico de la Argentina, que exportamos nuestros ahorros e importamos deuda. Entonces me parece que hay múltiples aspectos que tenemos que discutir con seriedad compartiendo esto. Hay que generar una agenda positiva. ¿Hay que actualizar el mercado del trabajo? Sí. Ahora eso no debe ser que deroguemos la ley de contrato de trabajo y esa supuesta reforma, que estoy seguro que la va a querer llevar adelante Milei, se asocia a la destrucción de derechos para garantizar empleo, cosa que en la historia argentina no ha ocurrido. Mirá, yo realicé una serie de entrevistas a presidentes durante mucho tiempo. En una buena sección. Y en uno de los diálogos con Dilma Rousseff, ¿no?, que es economista Dilma. Y le pregunté a Dilma de qué se arrepentía en su gobierno, ¿no?, de cuál fue el error que quizás ella tuvo. Recordemos que ella tuvo ese juicio político exprés, esa destitución. Dilma me decía, mira, de lo que yo más me arrepiento es haber reducido impuestos que me reclamaba el sector empleador de los empresarios para que a partir de allí me iban a generar empleo. ¿Qué terminó pasando? Lo único que hice fue maximizar la rentabilidad. Entonces creo que hay que dar una discusión frontal, hay que generar un pacto entre el sector trabajador, el Estado y el sector empresario frente a los desafíos que nos impone la inteligencia artificial, que nos impone este proceso tecnológico que destruye empleo, ¿no?, viendo todas las variables positivas que tiene la Argentina para generar ese salto de calidad en términos de empleo, de inclusión. Ahora, lo tenemos que dar, sí, pero no se da con un marco de griterío, de enojo o pensando que tenemos que destruir el Estado para generar un mejor futuro. Eso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes.